Contanos un poco cuál es el origen de Luto. Luto surgió de una experiencia, yo diría de una experiencia doble, ¿no? Por un lado, una experiencia histórica, que sería como la muerte de una mujer que vivía frente de mi casa, es una experiencia infantil, y de hecho, como un poco, muchas veces lo dije, como que fue mi primera muerte, en el sentido de que hasta ese entonces no se había muerto nadie en mi familia, y entonces esta muerte fue como de alguien tan cercano, ¿no? De un vecino, no porque yo tuviera mucha relación con esos vecinos en absoluto, ¿no? Pero bueno, los vecinos son un poco así, ¿no? Son como alguien que está muy cerca y quizá uno no conoce tanto, ¿no? Pero lo tiene al lado, ¿no? Entonces fue como una impresión muy fuerte para mí a los 12 años que esa mujer fuera asesinada, un poco ahí, como más o menos está narrado en la novela, en el primer capítulo, no estamos revelando mucho, ¿no? En un asalto, ¿no? Y, y después me di cuenta también, por supuesto, ¿no? De que de alguna manera lo que atraviesa esta novela también es, y lo que hizo perdurar, me parece, esa experiencia en la memoria, es el temor a que maten a mi vieja, ¿no? Mi vieja tiene un negocio justamente en la otra esquina, entonces, de algún modo hay como un enroque de piezas que mueven o que disparan la ficción, de algún modo, ¿no? Disparan como esa imaginación negra, ¿no? Uno a veces tiene una imaginación más feliz y a veces tiene una imaginación un poco más espantosa, ¿no? Pero eso me di cuenta después. Y por otro lado, la otra parte de la experiencia tiene que ver con que yo venía escribiendo 2 libros grandes que todavía, de hecho, no los terminé y los sigo escribiendo. Y estaba como muy agotado de estar escribiendo esos 2 libros. Los 2 son libros, como dije, cuando digo grandes, digo de muchas páginas, pero además de investigación y qué sé yo. Y entonces estaba como un poco harto de eso. Y dije, quiero escribir algo un poco más directo, un poco más sencillo, algo que pueda salir como más fácil, digamos, y apareció entonces ahí, o reapareció ahí, digamos, la historia, y verdaderamente la escribí muy rápido. Pero en ese sentido, lo que yo siempre digo de la novela es que me parece que es muy difícil escribir una novela si no hay como una gran carga de experiencia, ¿no? Para escribirla, ¿no? Como me parece que la novela funciona, por lo menos para mí, como una especie de mancha, ¿no? De algo una mancha de aceite, ¿no? Como algo que se empieza a expandir, pero que ya de entrada, como pasa con las manchas de aceite, ¿no? Uno dice, qué cagada que se cayó el aceite acá, como eso no lo voy a poder sacar, digamos, ¿no? Digamos, al contrario, se va a expandir, digamos, ¿no? Entonces me parece como que las novelas cuentan un poco con eso, y creo que se nota cuando se quiere escribir novelas más desde el lado o del oficio, o de alguna fórmula, o meramente desde que hay una historia y uno dice, bueno, le pasó esto a mi tío, tengo ganas de contarlo. Como que en general me parece que así las novelas no logran como no logran perdurar, diríamos, ¿no? Porque en general lo que pasa con las novelas es que, y a diferencia de los cuentos, ¿no? Uno los tiene como mucho más presentes, me parece. Uno de las novelas le queda como una impresión de que entró a un determinado mundo, ¿no? Uno le queda esa impresión, ¿no? Pienso en novelas de Onetti, pienso en El astillero de Onetti. Yo me acuerdo del astillero de Onetti, la verdad que no me acuerdo del astillero de Onetti en tanto trama, ¿no? O me acuerdo de, ¿cómo se llama? Las palmeras salvajes. Yo no sé si me acuerdo de las palmeras salvajes, pero rápidamente pienso en esas novelas y me viene el mundo, digamos, ¿no? Como que siento que entro a un mundo donde hay ciertas coordenadas estéticas, diríamos, que todavía uno puede recordar toda la vida, no tiene como esa impresión, ¿no? Son como las novelas generalmente cargan, digo, si funcionan bien, como una impresión muy fuerte, ¿no? Como que uno verdaderamente hubiera ido, no sé, como un viaje, ¿no? Sí. Como si uno hubiera ido a un territorio determinado durante un tiempo y hubiera estado ahí y se acuerda cómo fue cuando estuvo ahí, digamos, ¿no? Funcionan un poco así. No sé si ahí te contesté más o menos, a ver. Y me gusta esto, que los capítulos no sean muy largos, porque a mí me parece que eso suma un montón. Bueno, el primero es un poquito más largo, ¿no? Pero lo que pasa es que el primero nos pone en situación. Y todo lo demás son como más cortos. Y para mí pareciera que te pegan como de otra manera, ¿no?
En eso tuve suerte como en que se armara rápidamente como ese esquema, de algún modo, de la novela, y una vez que se armó como los fragmentos de esa realidad que yo quería buscar, ¿no? O sea, el tipo, como vos decís, el baldío, los perros, las películas, las noticias así como amarillistas, policiales y qué sé yo. Una vez que tuve como esos segmentos, después me di cuenta que era como una calecita, ¿no? Como dar vuelta con eso todo el tiempo, todo el tiempo lo mismo, de algún modo, ¿no? Y que sin embargo algo fuera pasando, digamos, que la trama fuera avanzando de esa manera, a través de esa calecita. Sí, y también me parece muy interesante eso que vos decís, Edgardo, que uno, no que sea una experiencia personal, ¿no? Pero cómo nace como de un temor. O decís, bueno, a ver, no, de una experiencia de alguien que Sí, se muere en un negocio, el temor que uno se le muera a la madre porque tiene un negocio, ¿no? Yo creo que a a mí me parece muchos, que, entre los que me sí, incluyo, nos pasa eso. sí, a mí me parece que Uno no por hay ahí no que, inventa tanto, pero sí, no hay que deplorar la experiencia y, personal. Hoy estamos por lo menos a nivel crítico, así como de crítica literaria, como en un momento donde creo que, digo, siempre he visto la crítica desde el lado como de las élites, ¿no? Es decir, como la élite crítica, ¿no? El momento, como que hay como, me parece así como hay cierto ataque al realismo, me parece que hay cierto ataque a la experiencia personal o a la vivencia o demás. A mí me parece una pavada, eso, como que eso no creo que se pueda destituir. El tema es que eso no alcanza en absoluto para después escribir una novela, digamos, ¿no? Como que después me parece que siempre va a haber cuestiones del orden de la invención, ¿no? Y cuestiones del orden de formales, digamos, ¿no? Que se meten en el medio. Es más, yo supongo que todos los que nos gusta escribir, escribiríamos, no sé, cientos y cientos de novelas con las ideas que tenemos para escribir novelas o para escribir. Pero el problema es que justamente cuando empezamos a escribirlas se meten problemas de orden formal, digamos, ¿no? Se mete el problema del tono, el problema del punto de vista, el problema de la temporalidad. Es decir, que esa experiencia personal, diríamos, en criollo se va al tacho rápidamente, ¿no? Porque el tema es cómo después armamos eso. A mí me pasó con una novela que ahora pude como retomar y que a diferencia de Luto es uno de estos proyectos que me llevó mucho tiempo, que me lleva mucho tiempo todavía. Creo que la idea la tengo como desde hace por lo menos 10 años para escribir esa novela. Y sin embargo, y es más, una parte que sería justamente la más, si quieren, sencilla, que sería como la parte narrativa, la historia de la novela, también ya la tenía más o menos resuelta. Pero eso no me permitía, porque no me alcanzaba esa historia para armar una novela. Necesitaba como que entraran otras cosas para armar el mundo de esa novela. Y una vez que tenía que hacer entrar esas cosas, digo, ¿cómo las hago entrar? ¿No? Entonces, digo, ahí siempre se presentan después siempre problemas formales. Entonces me parece que eso no hay que... dificultades. Ahora, creo que al revés, que si alguien tiene como grandes ideas de procedimiento para armar una novela, si alguien es muy ocurrente para pensar procedimientos, esquemas narrativos, y entonces un poco juega con eso y dice, bueno, escribir con una tercera persona, pero que en determinado momento sea una segunda, pero que después... Todo eso es muy lindo, pero si no hay, me parece, insisto, como una carga de experiencia fuerte, cuando digo carga de experiencia puede ser una lectura, ¿no? Hay un chico que está en el taller de París, que está escribiendo una novela sobre su lectura de Moby Dick. ¿Está bien? Es decir, con su lectura de Moby Dick, está Oh, escribiendo una novela. ¿Está bien? Y yo les aseguro que semitas, es apasionante, ¿no? O sea, uno diría, pero ¿cómo? ¿Por leer un libro, claro. escribir una novela? Pero sin embargo, evidentemente la experiencia de lectura que él tuvo con esta novela es tan intensa que le permite lo que en general pasa con las novelas, abrirse, ramificarse en 270 millones de cosas y que todo igual siga llevando como a ese núcleo que tiene la novela, ¿no? Claro, claro, sí. Yo siento que es mucho más difícil, no sé por qué, que el cuento. Yo el cuento parece que lo armo más. La Obvio que novela es más hace un difícil. montón que trato de escribir una, ahora voy a intentarlo.
Bueno, Martín da un curso para leer Moby Dick. Yo me acuerdo que estuve, ahora por eso me hiciste acordar, porque yo, bueno, me parece que esas novelas, como Los Detectives Salvajes que estamos leyendo con vos, está bárbaro leerlas con alguien, porque uno si no, me parece que pierde mucho. Claro, y quizás tenga que ver con eso, ¿no? Con que también son novelas muy, muy fuertes, digamos, ¿no? Como que son verdaderamente huracanes, ¿no? Como que uno solo a veces le cuesta, ¿no? Tiene que estar como muy entregado a eso, ¿no? Por eso generalmente esos libros a veces se leen cuando uno es más chico, ¿no? Como que a veces esos grandes libros uno puede, por distintos motivos, como perderse ahí y meterse ahí, supongo que porque dispone de otra relación con el tiempo. Pero yo me acuerdo cuando, yo no creo que ahora podría leer Los Hermanos Karamazov como lo leí cuando tenía 20 años, ¿no? Entonces, digo, en ese momento supongo que pude durante una cierta cantidad de horas o días, diría, ¿no? Es Tener increíble. como la disponibilidad para meterme con Iván Calderamazo y Alyosha y, ¿no? Digamos, es un poco así, ¿no? Por eso insisto, ¿no? Me parece que eso es clave para una novela, ¿no? Si no, es como si se dijera como que no tiene alma la novela, ¿no? Por más que acumule páginas, por más que tenga un gran estilo, no pasa nada, se cae de la mano, como se dice. Coincido, Edgardo, yo. Ahora estoy pensando en las novelas que leí largas. Últimamente la única que leí muy larga fue la de Mariana Enríquez, Nuestra parte de noche. Después uno ve que cada vez vienen en formato más pequeño las novelas. Después leí Willa Carter, La predilecta de Capote, una novela que no tienen plata y no sé lo que pasa. Viste que siempre acá... Como no hay plata para el papel, no pueden... Debe ser, por eso son muy grandes. Claro. Eso debe ser. Bueno, no, yo pienso igual que hay como una moda, Edgar, que se escribe como más corto, ¿no? Porque la gente tiene menos paciencia y porque lo que vos decís, pero a mí de estas novelas kilométricas me viene a la mente Los gozos y las sombras, mirá, de Gonzalo Torrentes Ballester, 3 tomos. Claro. Así. Que yo los leí, no sé, mirá, si en el espacio de unas semanas, una locura. Arriba de las 1000 y pico de páginas. Sí, es como vos decís, ¿no? Necesitas una disposición y un tiempo para eso. Sí, no, digo, quizás estas novelas tan breves que vos citás y que efectivamente, más allá del chiste que yo hacía, pero que no tiene una parte de verdad, porque sí, ya sé. así como se sabe que los cuentos es más difícil de editarse porque hay como una superstición de que de algún modo la unidad de la novela funciona mejor comercialmente, ¿no? Y entonces el cuento siempre, bueno, uno se va a encontrar con 5, 10, 15 relatos y hay como una cierta dispersión ahí que no es lo mismo que en la novela, ¿no? Que parece que fuera como el tratamiento de un tema, ¿no? Esto pensado un poco desde el mercado, si se quiere. Pero me parece que estas novelas breves que vos decís, que tienen efectivamente que ver un poco también con cierta moda de la brevedad, ¿no? Además de sus condiciones materiales, creo que además dan la idea de que uno va a leer lo que más o menos ya sabe que uno va a leer, ¿no? Entonces funcionan también, puede ser. Se hacen más breves aún todavía porque lo que la novela, bueno, como pasa con los productos, ¿no? Lo que la novela promete y lo que la novela da es lo mismo, ¿no? O sea, que justamente sería lo que no tendría que pasar, digamos, con una obra de arte, digamos, ¿no? Con una novela. Como que siempre tiene que haber una cierta tradición, diríamos, en lo que uno escribe, ¿no? Digo, cuando se piensa, pensar en el lector, el famoso lector, y me parece que también tiene que ver con traicionarlo, ¿no? También tiene que ver con seducir o hacerlo entrar o generar ciertas condiciones para después sacudirlo, ¿no? Con algún tipo de experiencia, como decía antes, que sea impensada primero para el que lo escribió, es decir, el primero
que recibe eso que sería impensado es el propio autor, ¿no? Es decir, uno no sabe lo que va a escribir, uno le viene no solo le viene la idea, que ya dijimos, ideas vienen muchas, ¿no? Pero le viene el aliento, diríamos, le viene como esa fuerza narrativa para escribir, no se sabe de dónde y por qué uno persiste en escribir una novela, cuando se puede abrir una agencia de lotería en este tiempo, digamos. Y por otro lado, me parece que después está esta cuestión también de que metido uno ahí y puesto como a hacer lo que tiene ganas de hacer, uno genera una cierta traición con el lector. En general, me acuerdo de una novela de Saramago, por ejemplo, que se llamaba La balsa de piedra, si no me equivoco. Ah, sí. ¿Se acuerdan? Que es la novela, en un momento se le echó mucho a Saramago, como suele pasar con los premios Nobel, ¿no? Como que los premios Nobel tienen sus 5 años, pongamos, de amortización, que durante 5 años se lee al premio Nobel bastante, ¿no? Y en general después, aunque sea premio Nobel, ¿quién se acuerda de quién fue Saramago? Bueno, pero la cuestión es que Saramago era un buen escritor antes del premio Nobel, ¿no? Pero me acuerdo que esa novela, había una escena donde al viejo, digamos, que estaba ahí, poco menos que o sea, tenía relaciones sexuales con 2 de las chicas que estaban ahí, que por supuesto eran bastante menores, pero eran las chicas los que un poco le daban, en todo sentido, los que le daban al viejo, digamos, ¿no? Entonces, y yo me acuerdo que en ese momento yo dije, ¿pero por qué está pasando esto, no? Como, y tardé por lo menos en absorberlo, que justamente tenía que ver como un poco con lo que era ilógico y con lo que a cualquier lector metido en esa novela no le va a gustar que pase. También como si uno dijera, pero ¿por qué le hace hacer esto al personaje? Y yo lo quiero al personaje, ¿por qué ahora le hace hacer esto que o le hace perder verosimilitud, o me lo vuelve más malo, o me lo vuelve más bueno, o me lo vuelve más boludo, no importa? ¿No? Pero digo, esa clase de cuestiones pasan en la novela, digamos, ¿no? Y está bien. Eso pasa en Luto. Sí, puede ser, ojalá. Eso pasa en Luto, no, pero es una ponderación, ¿eh? Sí. Eso pasa en Luto sobre el final, que uno espera, por lo menos yo, y no voy a spoilear mucho, pero que este hombre, si va a acribillar a alguien, acribilla a los que tiene que acribillar. Mirá, lo estoy diciendo medio raro. Sí, perfecto. Para no spoilear a los que no lo leyeron. Claro. Bueno, claro, y ahí hay otra situación. Pero la verdad... Vos sabés que la reseña que hicieron, me acuerdo, en página 12, que fue una de las primeras que salió de Luto, me encantó. Yo después además me hice más o menos amigo de Martín Pérez porque le gusta mucho la música, y entonces después terminó presentando el libro de Stevie Wonder que saqué. Pero resulta que cuando la escribió se notaba como que se había compenetrado con la novela, y la novela le había, digamos, gustado mucho, qué sé yo, pero decía, pero el final no tiene que ser así, el final tiene que pasar esto y esto otro. Y verdaderamente era como eso que a veces es muy divertido, porque parecía como que, digamos, la quería escribir él, ¿no? Como que estaba defraudado, diríamos, por el final, pero en este sentido que digo, ¿no? Como ese tipo me parece que sentirse un poco defraudado a veces, no digo siempre, ¿no? Pero a veces tiene que ver con que uno ya está como muy enganchado con ese mundo y quiere que las cosas, quiere ser uno el autor de esa novela, quiere que pasen las cosas como uno quiere que pasen, ¿no? Pero me parece que ahí ya se consumó la experiencia. Sea buena, ¿Cómo? Sí, forma parte de que sea buena. Mirá, a mí me pasó claro. con esta que te nombré, la autora predilecta de Capote, Willa Cather, que yo no la conocía, sí. Willa Cather, nunca sé cómo se dice bien. La cosa es que me puse a leer una novela que encontré acá de ella, que la saca en Pedimenta, se llama algo con Y la esclava, bueno, tiene un nombre, Y la esclava, tiene un nombre raro, Sapira, creo, Sapira y la esclava. Bueno, y ahí también uno quiere que pase determinada cosa, o todo está pensado, uno saca la conclusión de que va a pasar, y no pasa, pero creo que es parte del encanto. Y acá también en Luto, a mí me pasa algo, que me quedé pensando, también en el luto, que pareciera ser el eje
que yo creo que es el eje central, Edgardo, aparte de lo que le pasa a Chichi, Sí, de lo que claro. tiene que hacer Chichi. Pero Sí, creo que está atravesado por este dolor el personaje. sí, 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 sí. Sí, sí, seguro el luto es como el cuerpo de la novela, digamos, el eje, ¿no? Tanto la primera parte como el final son como causa y efecto de eso que pasa en el medio y que es lo que define al personaje y a la novela, me parece. ¿No? El objeto de la novela está ahí, está en esa segunda parte de la novela, no en la primera ni en la última. Me parece que justamente muchas veces esas novelas que son breves, que se leen más rápido hoy en día y que son las que, digamos, la época un poco reproduce, creo que no pasa esto, es decir, que creo que uno finalmente encuentra ahí lo que iba a buscar y punto, digamos, ¿no? Entonces es como un diálogo un poco beckettiano y redundante, ¿no? Porque es como que yo diga, ah, pero mira qué bueno esto, y vos decís, ah, sí, qué bueno. No hay diálogo, diríamos, no aporta nada, digamos. Entonces, a mí me parece que en general la, la, la buena literatura, yo, ¿no? Como tiene que ser un poco siempre imperfecta y tiene que ser un poco desconcertante y tiene que ser un poco frágil y tiene que ser, qué sé yo, ¿no? Y que vos dirías, bueno, pero esto tiene que ser un poco amateur, en definitiva, ¿no? Digo, me parece que el amateurismo, podríamos decir, siempre, cualquier escritor, cualquier artista, tiene que ser un poco amateur, ¿no? No. Por eso es un drama, digamos, la cuestión de la profesionalización, porque entonces se pierde ese encanto, ¿no? Bueno, mira, con novelas cortas, mientras te escuchaba, anoté así al voleo, Distancia de Rescate, Las aventuras de la China Iron, o Iron, El viento que arrasa, ¿no? Y ahí las tenemos a Schweblin, a Cabezón Cámara, a Eva Almada. Y después, claro, tenemos las novelas largas en oposición. Mirá que bueno, la nombré a Mariana Enrique. Yo confieso que Nuestra parte de noche a mí me gustó. Hay gente que no, es opinable. Es una novela larga, pero para mí está muy bien llevada por Mariana. Y eso que no es mi estilo, el que me gusta más a mí, pero es muy buena. Después también está Patria, de Fernando Aramburu, que hay una versión bárbara, una serie que la verdad que es buenísima. Y sí, está con esto, ¿no? De sí, pero yo creo que Luto participa de estas primeras que nombré, Edgardo, ¿no? De estas que son como No más te voy breves sí. y muy potentes. No digo ni que sea ni mejor ni peor, más cerca de mejor que de otras cosas. En mi caso yo no tenía como complejos, para decirlo rápidamente, ¿no? Con la brevedad, porque antes yo había escrito El exceso, que era una novela de 300 páginas, Sí, digámoslo así, y no solo era de 300 páginas, que daría lo de menos, no pasa por ahí, sino que también se notaba como una voluntad un poco expansiva, para decirlo fácil, ¿no? Entonces, era al revés, ¿no? Como que traté como de esta vez con Luto de ver qué era lo que yo más podía escribir que fuera como más conciso, más breve, porque en general siempre había tendido, y es más, supongo que seguiré tendiendo, como a complicármela más, digamos, ¿no? Y entonces cuando uno se la complica, todo se hace más grande, digamos, ¿no? Entonces, como sabía que era así, en realidad yo no creo que vuelva a escribir, digamos, una novela como Luto en ese que sea como tan directa, para decirlo rápidamente, ¿no? Como que en general no, pero claro. justamente para eso la escribí, para escribir una novela dentro de las otras, ¿no? Como que digo, que fuera un poco más directa. Edgardo, las dos que estás escribiendo y que están en proceso, estos dos libros que están ahí persiguiéndote hace tiempo, ¿son dos No, yo los ponele. ¿Qué persigo, ellos son? no me persiguen, ellos están tranquilos donde están. Ah, Yo pero no se dejan alcanzar. sí, ponele, por mi culpa, nada más. Como decía Fontana Rosa, ¿se acuerdan de ese chiste de Fontana Rosa? Que Fontana Rosa cargaba como a ciertos escritores que dicen, mis personajes me dicen qué hacen, me señalan el camino, no sé qué. Y Fontana Rosa decía, a mí los míos son unos boludos, no me dicen nada.
¿Qué me decías, perdón? Nada, no, precisamente, bueno, son novelas entonces estas dos que no te, Sí, que no, vos las no, perseguís, pero no se de... no, en realidad son dos peces gordos, diríamos. Una es una novela, efectivamente, una novela que es como una mezcla de novela del padre y novela alcohólica, ¿no? Entonces se mezcla como la línea de la novela alcohólica con todas las citas y referencias que a ustedes se le ocurran sobre las novelas alcohólicas y las películas alcohólicas de alcohólicos, digamos, ¿no? Y la novela del padre, que es como, digamos, toda una otra tradición, ¿no? Entonces las dos confluyen ahí y entonces por eso se hace un berenjenal, me hacen recuperar una palabra bien criolla, un berenjenal grande, digamos, ¿no? Y el otro es un libro de Son dos temas. ensayo. Claro, sí, sí, el tema igual, para mí los temas nunca importan mucho, digamos, como tema en sí, sino como motivo, ¿viste? Como después los problemas que trae resolver, qué es lo que quiere hacer uno con esos temas, de alguna manera, ¿no? Porque digo, siempre todo puede ser muy, muy fácil o muy difícil, digamos, ¿no? Y después el otro es un libro sobre el riachuelo, que es como una suerte de, si alguno leyó El Danubio de Madrid, el Danubio de Madrid es un viaje por el Danubio, básicamente, ¿no? Que hizo Madrid en el 85, él va desde donde nace el Danubio hasta donde desemboca, ¿no? Y entonces va contando un poco todo lo que va viendo a lo largo del curso del Danubio, todas las diferentes pueblos, por supuesto siempre cada pueblo, cada parada, digamos, hace que evoque alguna figura de la cultura, alguna figura artística, escritor, pintor, lo que fuere, ¿no? Filósofo. Bueno, yo quiero hacer lo mismo en el riachuelo, digamos, ¿no? Es decir, como hacer un viaje desde el nacimiento al revés lo hago yo, desde la desembocadura, digamos, en la boca, hacia el nacimiento, que nadie sabe dónde es, dónde nace el riachuelo, ¿no? Pero que es pasando cañuelas, digamos, y hacer como una especie de historia natural, cultural, y qué sé yo, vía ese viaje, ida y vuelta por las dos orillas del riachuelo. Entonces, pero bueno, eso lo voy a hacer cuando una fundación alemana me dé mucha plata, y algo así, o sea, a los 64. Claro, o Y si, no sueca. y si me muero Una antes, fundación ya ustedes alemana. saben que queda el mito, de que yo iba a hacer ese libro, pero claro. No. Antes de pasar a Caminantes, preguntarle a Edgardo de Caminantes y después dublineses, si alguien, no sé si alguien de los que está acá oyendo y siguiéndonos quiere preguntar algo de luto o comentarle algo a Edgardo de luto. O de la novela, ¿no? También porque hablamos de la novela, que ahí hacemos como o de la novela en general, con luto en la o las novela. dificultades de la novela. Sí, yo quería hacer una pregunta. Hola Edgar, ¿cómo andas? ¿Qué haces? No, te quería preguntar, en un momento se me fue un poco el audio, no sé si quizás tenía relación con esto que estabas explicando hace un ratito, pero un poco, ¿por qué habías pensado esta estructura de luto? Esto que vos decías que era como una calecita, ¿no? Que iba, como que se repetía esta estructura y va avanzando la trama, ¿por qué habías pensado de esa manera hacerlo, no? Sí, sí. ¿Cómo fue esa decisión? No sé. Hay una frase mítica de una de las tantas, ¿no? Porque en general hay muchos aforismos de Lacan, que decía, yo no busco, encuentro, digamos, ¿no? Entonces, en realidad eso lo encontré, lo que sí me acuerdo, y por eso ligué estas dos experiencias, digo, había una experiencia que estaba ligado a mi infancia y a ese asesinato, ¿está bien? Y que yo lo tenía evidentemente como muy claro en mi memoria, digamos, y era una impresión muy fuerte, digamos, que postulaba todo un tipo de imaginación también. Es decir, a mí, si vos te fijas en lo que pasa en luto, yo con esa anécdota y con ese personaje más o menos muestro cómo funciona ese barrio, más o menos muestro cómo funciona esa provincia, más o menos muestro cómo funciona ese país, y en realidad todo sucede en 4 esquinas, ¿no? Por eso también está esa lectura que ve el luto como una suerte de western, ¿no? Porque digo, el western eran 4 o 5 locales y una calle en el medio, ¿no? Entonces, algo muy, muy pobre en algún punto, ¿no? Pero digo, la estructura
me vino en el punto en que yo tenía claro que yo tenía que contar la escena inicial y que la escena inicial era como esta escena. No podía ir más lejos de eso, digamos, ¿no? Ahora, después tenía claro, como casi te diría, como aparecen los versos, diríamos, ¿no? De que la novela se llamaba Luto y a mí lo primero que me vino de la novela fue el título, es decir, esa historia se llamaba así. Entonces el centro de gravedad tenía que pasar por la muerte, por qué pasaba con cómo ese hombre seguía después de la muerte de su mujer, digamos, ¿no? Y me armaba un tiempo en ese sentido, ¿no? El luto es el tiempo de la novela. Y en ese tiempo lo que pude ubicar era qué es lo que yo quería que se viera de ese tiempo. Entonces me acuerdo como si fuera hoy, que estaba en mi estudio, en mi consultorio, en Escalada, y que dije, bueno, a ver, acá lo que hay es lo siguiente, y es como si hubiera vuelto a esa esquina, diríamos, y volviera a mirar qué es lo que ahí hay, qué es lo que en ese mundo hay para mí. Entonces dije, bueno, hay perros, ¿no? Bueno, hay un baldío. Bueno, hay este tipo que habla con el otro, ¿no? Que es Miguel, que para mí es como el corazón de la novela, ¿no? Esta historia como de amistad con este tipo borracho ahí que se torna. Entonces, me acuerdo que lo organicé y enseguida me quedaron como esos 7, 8, creo son 9, perdón. Está la mujer de la repostería, digamos. Y digo, me quedaron organizados, digamos, los cortes de la novela. Una vez que tuve eso y que escribí como si fuera un boceto de esos 9, inmediatamente yo dije, bueno, ¿y qué hago cuando pego esta vuelta? Y digo, voy de vuelta. Como que eso me apareció solo, digamos, ¿no? Ahora, el problema es que esa calecita podía girar infinitamente, diríamos, podía escribir 50 años de la vida de ese tipo. Y resulta que las novelas tienen que terminar, ¿no? Para que volvamos a la vida, ¿no? Entonces ahí después se me armó la escena final, diríamos. Y la escena final se la robé a Gran Torino. En realidad, como termina el luto, es como termina un poco. No es así, ¿no? Pero digamos, se la afané a Clint Eastwood en Gran Torino. Yo después, es un Gran Torino en una villa del conurbano, pero no deja de tener algo. Me parece que el que haya visto Gran Torino de Clint Eastwood puede ver que hay algo de eso, digamos. Es como una reescritura, para decirlo en forma no pomposa, al contrario, digamos. Sí. Es una reescritura del final de Gran Torino. Edgardo, ¿y qué parte fue la que más disfrutaste contando? Porque... ¿Esa no, ¿qué parte más disfruté? Sí, contando. Porque me imagino que no todos los personajes, ni todas las situaciones, ni todas las cosas que estás contando son las que más te movían. Hay que tener ganas bueno, a mí de esa novela me gusta mucho Miguel, digamos, ¿no? Que es como el personaje, diríamos, secundario, y es como el revés de Chiche, ¿no? Miguel es todo lo que Chiche no es, de algún modo, ¿no? Entonces yo disfruté mucho escribiendo a ese personaje, digamos, ¿no? Que era como el que estaba ahí desde otro lugar, ¿no? Era como el poeta, Miguel es como el poeta, digamos, ¿no? Me parece que ahí volvemos a lo que decíamos de la experiencia, o de la experiencia dentro de la novela. Dentro de la novela siempre tiene que haber un poema, como siempre tiene que tener la carga de experiencia de un poema. Y toda novela debería poder reducirse a un poema, ¿no? Para que funcione bien, digamos, ¿no? Entonces, yo en Miguel encuentro un poco eso. No a un cuento, como dice Joe Martínez, pero sí a un poema. A mí me gusta la mujer también, la novia, que creo que es Genoveva, ¿no? Con eso de pedirle, bueno, hablar de lo nuestro. Parece que es tan... Sí, eso sí. Me encanta eso. Sí, me parece tan, no sé si, no porque sea tan de la vida, sí, tan de la vida, no sé. Perdón, yo quiero hacer una pregunta en relación a la novela, antes de que pasemos. Me llamó la atención la cuestión del final con una reescritura de Gran Torino. En Gran Torino, Clint Eastwood se sacrifica para ayudar a la familia de colegios que tiene al lado para que salga una situación mala. Pero, ¿vos creés que el personaje de Luto al final se está sacrificando por alguien o está simplemente ejerciendo una venganza terrible?
Está buena la sobre lo que tiene reflexión. cerca. Sí, está buena la reflexión. Yo te diría, bueno, se está sacrificando. No pensemos tanto la causa, digamos, ¿no? Pero quizá lo que tomé, como vos decís, de Gran Torino es la idea del sacrificio, de algún modo, ¿no? La muerte como algo buscado, digámoslo así. Digamos, ¿no? Eso Después, no bueno, Entiendo el paralelo con el personaje, o sea, el personaje de Clint Eastwood tiene esta... Decía que... no. que el Es que personaje- está bien lo que decís, porque desde una lectura fiel del sentido que tiene la muerte y el sacrificio de Gran Torino no tiene nada que ver la muerte y el sacrificio, por supuesto. Lo que sí yo sentí ahí, ¿no? Es que estaba esa idea, que también está en, ojo, ese es un final de la literatura, ¿no? En realidad uno siempre escribe símbolos, ¿no? Nunca escapamos a ciertos símbolos que se vienen escribiendo siempre. En otro punto alguien podría pensar que es un final borgiano, ¿no? Borges también, en el sur, por ejemplo, típico. Pero el hombre que sabe que va a morir y sin embargo va hacia ahí, digamos, ¿no? Va hacia su destino, ¿no? Después hay alternativas en eso. Pero el hombre que es consciente que va a morir y no obstante va igual hacia ese juego, diríamos, ¿no? Entonces, digo, me parece que eso podríamos pensar un montón de películas y de libros que funcionan de esa manera, diríamos, ¿no? Pero No, digo, claro, sí es la ni idea hablar, de en la medida en la que es un... Claro, en la medida que es un personaje que avanza hacia una muerte, sí, es el sur, es tantos western en la que alguien va en el caballo hacia el atardecer y te das cuenta que está muerto al final porque se cae del caballo, es ese tipo de imágenes que me encantan. La pregunta más bien va en el sentido de que, por lo menos esta es mi interpretación, más allá del proceso, del luto que está viviendo, del duelo y la manera de atravesar el duelo que tiene el personaje, a mí hay algo de carrera armamentística que tiene en esta búsqueda de las armas, en la manera en la que se prepara para lo que va a hacer, en la que siento que hay otro tipo de procedimiento, digamos. Yo no lo entiendo como un personaje que tanto se sacrifica, y de vuelta esta es mi lectura solamente, sino que activamente avanza hacia la destrucción. O sea, a ir a aniquilar lo que se le cruza adelante. Sí, diríamos que una cosa no quita la otra. Es decir, como me parece que el sacrificio de él incluya, ¿no? Como esa gente que dice, bueno, a alguien me voy a llevar, ¿no? Como que en ese viaje final él arrastre a todo lo que se le cruce y que efectivamente esa pulsión, diríamos, destructiva, autodestructiva, perdón, sea también destructiva, ¿no? Eso puede pasar. Estoy de acuerdo con vos, ¿eh? Me parece que es un poco así. Sí, ¿Sí? no quisiera que quede la idea de que me cae bien lo que hace Chichi. No, pero lo que hace Chiche, para mí, no sé, yo será que soy media así como también, ¿no? Como de extremos. Mi terapeuta siempre dice, bueno, es que está vos es o el abismo. A mí esas conductas así que sale y dispara, a veces me dan ganas, Edgardo, así que me siento... Claro, obvio. Bueno, por lo pronto hay algo muy artístico, ¿no? En eso. Tenía una cosa. Al arte le gusta eso. Tenía una pregunta que hacerte. Tiene que ver con la tapa. ¿Vos tuviste algo que ver en la elección de la tapa? Sí. Porque en la tapa te clavaron el personaje con una edad que no condice con la edad del personaje. Más o menos, pero lo único que elegí de la tapa fue el color. Estaba esa misma versión en rojo y en amarillo. Yo elegí el blanco. Está bien, porque me hizo releer un poquitito cuando se empieza a definir el personaje y realmente es un tipo que, como mucho, tiene 40 y algo. No, está arriba de los 50, ¿eh? Está arriba de los 50 mal llevados. Bueno. Tendrá un 56 mal llevado. Bueno. Bueno.
Lo que sí me gustó de la tapa, que por supuesto, bueno, ahí viene la cuestión un poco de la industria y de lo que es editar en una editorial grande, de lo que es editorial mediana, de lo que es editorial chica, pero lo que me cayó simpático es que en ese momento el viejito, digamos, de la tapa, digamos, me hacía acordar al ingeniero Bloomberg. Entonces, tiene como un aire al ingeniero Bloomberg. Entonces, y tiene como, si ustedes se fijan, la camisa a cuadros que tiene es como celeste y blanca, de Argentina. Entonces, me gustaba un poco esa asociación del ingeniero Bloomberg como embanderado, pasando al acto con el arma, digamos. Vamos a Caminantes. Ahora agarré la versión nueva, que es la que vamos a sortear, y además después le pienso mandar cuando lo editemos, le voy a mandar este video, aparte de a vos, Edgar, a los de Godot, que la verdad que aprovecho para agradecerles porque vine con los libros, con dublineses, acá un montón de gente del café compró dublineses, que es una obra de arte, la verdad. Le tengo que agradecer a Víctor, a Hernán, a otra nena que me escribió de ahí, esa editorial es una belleza, ¿no? Y la edición, y veo, comparada con mi versión Pocket, Edgardo, que sí, en la mía Pocket dice flaners, paseantes, vagabundos, peregrinos, y en la otra dice flaners, paseantes, walkmans, vagabundos y peregrinos. O sea, hay una sección más. Hay una nueva parte. Sí. Y bueno, leímos un poquito la vez pasada acá en el café para prepararnos para tu visita, esto que escribís vos, ¿no? Champs-Élysées, otoño del 2016. Esta caminata donde uno ve como la masa, ¿no? Sí. La masa, no sé cómo decirme, porque me sale la masa así, pero como la masa como unificada, ¿no? La gente como opa, como sí, caminan así, como un acto mecánico. Y bueno, nada, quería que nos hables un poquito de eso, de caminantes, y obviamente después los que quieran decir algo. Ahí Adelaida, una de las chicas del taller, la otra vez hizo una reflexión muy linda sobre esto caminante, lo que a ella le parecía. Bueno, y es muy interesante, así que te cedo la palabra, Edgardo. No, de esa parte final, en realidad, bueno, ahí vuelvo, ¿no? A esas cosas que no son premeditadas. El libro ya estaba armado, cerrado, y era un ensayo con esas categorías que mencionaste, ¿no? O sea, lo que surge un poco de discriminar, digamos, en la marcha, este tipo de conducta, esa manera de caminar, ¿no? Decía, bueno, sí, como un paseante, sí, como un peregrino, sí, como un vagabundo, sí, como un flaner, después como un walkman. Y entonces, como se metió, diríamos, lo autobiográfico, ¿no? Se metió la manera en que, digo, eso pasa en el ensayo, ¿no? Digo, por lo menos en el ensayo literario, ¿no? Siempre el ensayo literario, a diferencia del académico, por ejemplo, no se mete mucho lo autobiográfico, ¿no? Y entonces se me ocurrió como cerrar con ese relato, que además tenía que ver como ya que el libro empezaba con los flaners, y ya que tenía bastante de carga moderna, y de que la ciudad moderna por excelencia es París, y entonces yo me estaba viniendo a París, yo como armaba como un arco, en ese sentido, como de poder arrancar por el flaner y terminar con el autor caminando por Champs-Élysées, pero en el 2016, digamos, ¿no? Y en ese sentido se armó ese texto de esa manera, ¿no? Como una experiencia personal ahí de cómo yo veía que caminaba la gente en general en la calle, además en una calle que sería como una vidriera del mundo, ¿no? Y después, como te digo, ¿no? Después Caminantes, en realidad, me acuerdo que creo que fue Tabarovsky, ¿no? Que decía, que subrayó mucho el tema de la lectura en Caminantes, ¿no? Y me parece que estuvo bien, porque en realidad Caminantes es un libro de lectura, digamos, ¿no? Como que digo, hay como una manera de leer la caminata, ¿no? Y después es un libro de lecturas en el sentido de poder leer a través de un vector, que en este caso sería
la marcha, la caminata, distintos autores. O sea, como la caminata es un tema infinito en la literatura, entonces a mí me permitió de algún modo organizar lecturas y recordar lecturas donde apareciera el tema de la caminata, ¿no? Y aparecieran tanto los autores que eran caminantes, como los autores que en determinados pasajes mencionaban de algún modo o el verbo o alguna caminata, alguna excursión a pie, entonces aparecía como toda una galería, de algún modo, ¿no? Y me parece que eso estaba bueno porque era una forma de entrarle al ensayo, pero a través de la lectura, ¿no? Entonces, el libro se armó un poco así. En realidad el libro nace de una nota que yo iba a hacer para La Nación, tratando de discriminar algunas cuestiones en torno a la caminata, y bueno, y después, como evidentemente me enganché mucho, empecé a escribir más y a encontrar más asociaciones, y bueno, esta especie de primera constelación de tipos de caminantes, y bueno, ya ahí se estaba armado el libro. También fue una manera para mí de acercarme al ensayo. Desde ese momento yo había escrito solamente ficción y después escribía crítica, ¿no? Es decir, siempre escribí desde hace mucho en distintos medios, escribí reseñas, lecturas, ¿no? O notas, que yo había pedido. Entonces fue como pasarme al ensayo y ver qué podía hacer escribiendo desde la no ficción y escribiendo ensayo. Yo había nombrado la otra vez al pasar a Balzer, ¿no? Con el paseo, o a Herzog con caminar sobre el hielo. Y yo creo que el tema de la caminata, así como demuestra tu libro, Edgardo, da para mucho. Acá Adelaida la otra vez había dicho que que en las sociedades, ¿no? Como en las que vivimos ahora, ya vamos como todos como autómatas, y lo que vos decís también en algún momento ahí de mirar vidrieras, ¿no? Algo que hacía mi abuela. Mirabas vidrieras, yo me acuerdo, vamos a mirar vidrieras, mirabas vidrieras, no comprabas nada, no estaba implicado el acto de comprar. Sí. Lo que hacías era mirar las vidrieras, ¿no? Algo que parece que ahora no existe, por ejemplo. Totalmente, sí. Bueno, justamente esa es una buena diferenciación, ¿no? Como que algo que cierra ahí el capítulo, que uno diría, ni siquiera se miran las vidrieras, digamos. Entonces, por eso creo que lo resolví pensando que todo eso era como una especie de puesta en escena, ¿no? Todo eso era como una especie de imagen, ¿no? Como de todo lo que estaba ahí sucediendo era para generar una determinada imagen y como para participar de una imagen, pero que no había, diríamos, algo real en juego, ¿no? Sino que era un elemento puramente imaginario, ¿no? Me parece que en ese sentido es un poco el traslado y un efecto también de lo que pasa a nivel virtual, digamos, ¿no? Como muchas veces Sí. lo hemos naturalizado, ¿no? Pero en realidad gran parte del tiempo, ¿no? Yo lo veo en Instagram, y cuando uno lo mira un poco, por ejemplo, como desconectado, cuando uno lo mira como, en cierto modo, ensimismado en algún tipo de pensamiento de uno, o yo, por ejemplo, yo escucho mucha música, entonces estoy escuchando música, estoy pensando en la música, digamos, que estoy escuchando, entonces vos ves lo que hace la gente en Instagram o en TikTok, y te parece que somos todos tarados, digamos, ¿no? Estamos todos como claro, porque en realidad Sí, están sí. como absolutamente capturados por la imagen, ¿no? Por la generación de una imagen, de una apariencia, diríamos, ¿no? Como que, digo, no, cuando se decía se le ven los hilos, pero es como si la imagen generara eso, ¿no? Como que a todo el mundo se le ven los hilos, digamos, ¿no? No hay nada que sea como espontáneo en algún punto, o por lo menos sincero, no sé si espontáneo, ¿no? Como que hay siempre, la imagen es algo que construimos, la imagen es algo que brindamos, ¿no? Porque también podemos no brindarla, apago la cámara y no me ves más, digamos, ¿no? Entonces, alguien que prende la cámara, alguien que se graba, alguien que se filma, alguien que saca una foto, alguien, bueno, aún de la manera más precaria está dando una imagen, ¿no? Entonces me parece como que algo de eso, paradójicamente, ¿no? Acá hay un artista que se llama Invaders, que en París a mí me tiene saturado ya, porque todo París está lleno de los cositos de Invaders, no sé si lo vieron, ¿no? Que es el tipo del artista este que debe tener un poco más de mi edad, ¿no? O mi edad, pero que con los juegos arcade, ¿no? Con los jueguitos, los viejos juegos de videojuegos,
o personajes, o qué sé yo, el tipo va a una pared y pone las venecitas y arma el dibujito del Pac-Man, pongamos, ¿no? Queriendo decir de qué manera lo virtual, de algún modo, los juegos invadieron la realidad. Digo, es una metáfora, en algún punto, a mí no me gusta lo que hace el tipo, ¿no? Pero digo, es una metáfora un poco de lo que pasa como con las imágenes, digo, terminamos después muchas veces viviendo y haciéndolo de una manera material, digamos, o real, y también viviendo de una manera un poco de impostura, digamos, ¿no? En ese sentido. Entonces, Caminantes es un poco también la crítica de eso, ¿no? Y de recuperar otros modos de moverse y otros modos de mirar. Y otro, digamos, ¿no? ¿Sabés qué, Edgardo? También, y otro modo de estar presentes. Porque en eso que vos decís de la imagen, uno saca la foto, o sea, saca la foto y por ahí ni está ahí, no está ni pensando, ¿viste? Lo primero que se le ocurre es sacar la foto. En vez de mirar lo que hay que mirar primero, no, sacame la foto. Eso también parece ser algo mucho de esta época. Sí, de estar dentro de ese mundo. Acá leo, mirá, en un pedacito de Peregrinos. Mi madre nos prohibía caminar hacia atrás, porque eso hacen los muertos, nos decía. ¿De dónde habrá sacado aquella idea? Tal vez de alguna mala traducción. Los muertos finalmente no caminan hacia atrás, sino más bien detrás de nosotros. Carecen de pulmones y no pueden llamarnos, pero les encantaría que nos diéramos vuelta. Muchos de ellos son víctimas del amor. ¿Cuánto puede caber en una frase, tanto como en un paseo, tanto como en una vuelta a manzana? Y por cierto, caminando hacia atrás o hacia adelante, y sigue y nombrás a la genial y tu adorada Anne Carson, ¿no? Sí. Pero bueno, un poco del significado de caminar, es lo que hablabas vos recién. Sí, totalmente. Sí, bueno, ese pasaje es muy lindo de Anne Carson, pero bueno, después fue como una colección, ¿no? Para mí fue como ir armando, una vez que tenés como estos criterios, por una manera, después es como coleccionar algo, ¿no? Van apareciendo citas, van apareciendo lecturas, van apareciendo autores, ¿no? Entonces es como, esa parte me parece que a diferencia de lo que pasa con la ficción, que hablábamos antes de la novela, me parece que es muy amable para un escritor, ¿no? Como que, porque uno le gusta mucho escribir notas, ¿no? Yo creo que si uno pudiera escribir libros como escribe notas, todos seríamos exactos, ¿no? Pero digo, tomar notas, ¿no? Los escritores nos gusta tomar notas, de todo queremos enseguida anotar algo, ¿no? Entonces, de algún modo el ensayo se arma así, ¿no? De esas notas de lectura. De esas notas, exacto. Mirá, y hablando ahí algo que nos tiende un puente con Dublinese, dice, por eso Anne Carson ha pasado su vida tratando de leer bien, de traducir bien, la traducción como forma superior de lectura, pero la lectura como imperativo implícito de la traducción. De traducir bien para nosotros, de acercarnos, nada menos que a los griegos, bla, bla. Su marcha intelectual es una cizagueante pero definida peregrinación clásica. Los muertos como víctimas del amor, ¿no? Y acá habla también de la traducción, digamos, y nombrás que a Carson le importaba tanto, ¿no? Traducir bien. Sí. Bueno, metámonos en la traducción, si querés. Ahí pobre, yo le hago de a Carson, ¿no? Pero no, lo digo yo. Que eso, sí. Y sí, la traducción, mira, después de que elegí Arcilla, me di cuenta del libro. Bueno, el libro este es una belleza, la edición de Godot. Otra vez, yo parezco la vendedora de Godot, pero pero todos me dicen que es muy, muy linda la edición. Malumián me va a nombrar embajadora, Víctor, pobrecito, que me tiene una paciencia de santa, pero pero miren lo que es esto. Es precioso. ¿No? Es una belleza, y después al final también tiene un cierre, ¿no?
bueno, fue un día negro, se nota que estoy estudiando guión, ¿ven? Y otra vez la ciudad. Y la vieja, ¿no? Dublín. Sí. La vieja Dublín. Tan interesante, ¿no? Bueno, después de que elegí Arcilla, me di cuenta que podría haber elegido Los Muertos, que podría haber elegido Counterparts. Bueno, no. Les mandé Arcilla porque a mí me parece que en Arcilla, seguramente en otros también, ¿no? Pero la elección mía de Arcilla tuvo que ver con el tema de la arcilla propiamente dicho y de la dificultad para entender esa parte del cuento. Claro. Cuando ella va tocando, ¿no? Ahí lo que tiene que tocar, que bueno, hay un anillo que se repite, ¿no? Va tocando y hay un anillo, hay un misal, hay varios objetos, y dice, tocó una sustancia húmeda y suave con los dedos y se sorprendió de que nadie hablara ni le quitara la venda. Bueno, esa parte, sumada a varios otros detalles que ya viene con el anillo al principio, porque cuando las lavanderas de la casa donde ella cocina, también hay una que le hace una broma, a ver si te sacas el anillo que está dentro de la torta o no, y no se lo saca. Más esta mujer que, como me señalaste vos en la casa de letras, y mirá que me dejaste la observación indeleble del personaje que tiene la nariz, que a veces la nariz parece tocarle el mentón. O sea, es media brujeril la señora. Bueno, elegí por eso, porque me parecía que tenía que ver la traducción y que acá se ve la dificultad, ¿no? De que como una cosa que vos la digas de una manera o la digas de otra puede incidir en gran parte en la comprensión del cuento. Así claro. Que no sé, sí. Te cedo la palabra a vos, Edgardo. No sé qué nos podés contar sobre esto. Me encanta el prólogo también, Edgardo. Me parece que está mucha luz sobre la vida de este señor, de Joyce, que la verdad que es una persona interesante. Y además me gusta lo que me parece muy interesante, ¿no? ¿Qué es lo que quiso decir él? ¿O qué es lo que quiso escribir? Este tema de la reserva moral, ¿no? Del tema religioso, de por medio, los protestantes versus los católicos, que me parece súper interesante que vaya acá, porque entonces uno se ubica claro. como en el tema y en el lugar, para decirlo de alguna manera. Sí, me parece que siempre, bueno, eso es lo que tiene Joyce, ¿no? Como que hay algo finalmente bastante hermético en el estilo en general de él, y entonces eso exige de algún modo que cualquiera un poco venga e intente, justamente, ¿no? Además de traducirlo a otra lengua, intente interpretarlo, intente como ver qué es lo que quiso hacer, qué es lo que quiso decir, qué es lo que hizo. Hay algo de eso que siempre funciona así, y me parece que funciona con cualquier obra que es lo suficientemente hermética. Digamos, ¿no? Como digo, cuando algo es bastante hermético, bueno, hace que pululen las interpretaciones, ¿no? Sí, respecto de los cuentos, de Joyce, me parece que lo interesante es pensar ese estilo que es como tan sugestivo, ¿no? O sea, como si el tema de... Y creo que ahí es donde él también mete mano y define un poco el relato moderno, ¿no? Cambia el paradigma del relato, ¿no? Porque antes, recordemos que el cuento clásico era una revelación de verdad directa, ¿no? Es decir, como que no, el cuento clásico no tiene nada ambiguo, por decirlo de una manera. El cuento clásico es definitivo, diríamos, ¿no? Es decir, hay una verdad revelada, podría decir. Claramente, hay una verdad que está oculta en algún momento, ¿no? Camuflada, si se quiere, y en determinado momento se revela, y esa verdad, por supuesto, el lector participó de su escondite, digamos, ¿no? No se dio cuenta, la tuvo delante de la vista y no la vio. Esa es la estructura del cuento clásico. En cambio, me parece que a partir de Dublineses, de otro modo podríamos pensar
cómo hace esa operación Chekhov, pero digo, a mí me interesa particularmente más Joyce en ese sentido. Me parece que si alguien lee los relatos de dublineses, nunca nos dicen que no va a pasar lo que está pasando y lo que pasa. Es como si la verdad estuviera a la vista todo el tiempo. No hubiera ese tipo de construcción, ese ocultamiento de la verdad, ¿no? Y entonces, si la verdad está a la vista, lo que se mueve es lo que esa verdad sugiere, diríamos, ¿no? Y ahí está el efecto de los cuentos de dublineses, ¿no? Es decir, si lo tenemos a la vista, la verdad, y entonces ya no tenemos que buscarla, no está ahí el problema. El tema es qué significa esa verdad, ¿no? ¿Qué efectos tiene esa verdad, digamos, ¿no? Entonces, me parece que los personajes y los ámbitos de dublineses tienen eso. Eso creo que hace que todo el lenguaje de Joyce sea como muy sugestivo, y que cuando digo sugestivo, digo esto, ¿no? Nunca están las cosas dichas, así como por un lado es evidente, nunca es transparente, diríamos. Como que siempre hay algo a leer, hay algo a interpretar, si no hay manera como de acceder a esa verdad, digamos, ¿no? Entonces, me parece que ese es un poco el arte, si quiere, de la alusión o de la sugestión que maneja también Joyce. Y ahí creo que nos enseña un poco a cómo se arma el relato que llega hasta nosotros. Cuando nosotros, yo me acuerdo que cuando entré en la literatura, diríamos, ¿no? Estaba muy, muy de moda, diríamos, vía el cine argentino de los 90, con Rejman y demás, ¿no? Esta idea del cuento o el relato donde no pasa nada. Entonces, todo el mundo escribía tratando de hacer una historia donde no pasa nada, ¿no? Y así se armaba cada podriazo que se imaginan, ¿no? Pero en el buen sentido, ¿no? Cuando decimos que no pasa nada, lo que la Siena de Lucrecia Martel podríamos pensar, ¿no? Para pensar un ejemplo bueno, diríamos, de esta poética, ¿no? Pero, bueno, ¿qué funciona ahí? Y funciona el poder de lo que está dicho entre líneas, de lo alusivo, de lo que está sugerido, ¿no? Es decir, es como todo un tratamiento de la verdad. La verdad ya está. El tema es qué tratamiento se le da a esa verdad, digamos, a nivel estético, ¿no? Entonces, me parece que Joyce es el primero que hace. A mí me parece como que lo inventa, y no solo lo inventa, diríamos, sino que lo estandariza, ¿no? O sea, eso es lo que tiene Dublinese. Uno ve ese procedimiento en los 15 cuentos, ¿no? Ve que siempre hace lo mismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Siempre presenta personajes y escenas absolutamente transparentes. No hay nada que no entendamos, que no entendemos. No hay grandes historias, grandes ficciones. Son todas situaciones. ¿Qué es lo que pasa en Evelyn? ¿Se acuerdan de Evelyn, no? La chica que justamente va a venir a Buenos Aires. Como estaba viviendo, ¿no? Ha muerto la madre, ella quedó un poco al cuidado de su familia, su hermano, su padre. De golpe tiene un novio y el novio le propone venirse a Buenos Aires y que la acompañen, ¿no? Y el cuento narra ese último día donde Evelyn, uno diría, va a tomar o no el avión, no, el barco en ese sentido, ¿no? Digamos, todo está, ni siquiera nos sorprende cuando ella no se sube al barco. El tema es qué significa eso. ¿No? Eso me parece que es como la revolución joyciana, digamos, ¿no? Como sugerir lo que eso significa, digamos, ¿no? Esa es como una doble vuelta de tuerca, ¿no? La sorpresa no está en que Evelyn no suba al barco, digamos, ¿no? La sorpresa es lo que eso significa, de algún modo, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece que es la clave del estilo de Joyce, o por lo menos en estos cuentos. Sí, dejarnos pensando, ¿no? Y tratar de encontrar significado. Igual a mí me parece que en estos casos, Edgardo, la traducción es esencial, y viste, es bárbaro tener una buena traducción, porque acá me parece que en cuestiones tan finitas, ¿no? Como arcilla, fíjate que la palabra arcilla no aparece acá. Bueno, y que para mí en estas cuestiones es esencial la obra del traductor. Y coincido con lo que dice Borges, que vos citás acá, ¿no? Sí. El tema es
Esperá que a ver que para no, si lo encuentro acá lo leo, que está mucho más claro que lo puedo explicar yo. Borges siempre repitió que traducir no impedía, si el traductor podía conseguirlo, mejorar el texto original. La única fidelidad que debía respetar un traductor literario no era ni hacia el idioma de origen ni hacia el idioma extranjero, era hacia la lengua, hacia el estilo del escritor traducido y hacia la lengua del propio traductor. El traductor como medium. Por su boca debe hablar esa conjurada y demoníaca voz literaria del más allá. Eso me parece francamente genial y aplicable a este caso, Gardo. ¿Cómo te fue la experiencia de traducir esto? Dificilísima, ¿no? ¿Cuánto te llevó, por ejemplo? No, me llevó 6 años, pero me llevó 6 años. El otro día lo contaba en otra entrevista, por culpa mía, digamos, no tanto por Joy, sino por las condiciones de vida, digamos, ¿no? Y después también hubo 2 años que cuando había hecho una primera versión, la editorial, como se dice, colgó el proyecto, ¿no? Porque incluso conmigo proyectamos otras cosas, sacaron otras cosas, y eso quedó, como pasa con los libros que no tienen derechos, diríamos, ¿no? Ese es el caso. Entonces uno tiene todo el tiempo del mundo, porque no tiene el problema ni con el agente, ni con el autor, ni con nadie, digamos, ¿no? Entonces, pero también creo que ese tiempo, entonces yo durante determinados momentos fue que me concentré en traducir y en revisar otras traducciones, ¿no? También fue como otro tema de la traducción de Dublín, ¿no? Como comparar mi traducción, ¿no? O elegir mi traducción a partir de las otras traducciones que iba viendo, ¿no? Cuando pasa con una obra tan traducida, ¿no? y en mexicano, y en español, y en argentino antes, uno tiene como que un poco oficiar ahí como de productor y editor de estas traducciones, ¿no? Entonces, tuvo que ver también con que me parece, y como lo mencionabas vos antes, también cada una de esas conexiones con la obra, uno va también leyendo mejor el sentido de la obra y leyendo mejor el grado exacto, si es que eso se puede, ¿no? Al que quiere llegar con la lengua del tipo en ese momento, ¿no? Es decir, cómo uno quiere representar o volver a representar esa lengua hoy, diríamos, ¿no? Entonces, eso es lo que de algún modo llevó tiempo. Después, estos cuentos particularmente a nivel idiomático, diríamos, no son complicados, me parece, ¿no? Como que lo que es difícil son pequeñas decisiones que hay que ir tomando, ¿no? Y que a veces para tomar esas decisiones eso sí lleva tiempo. Hay que consultar otras versiones, hay que ver, uno lo tiene que pensar, claro, es un tema. Claro, porque en el caso, por ejemplo, de Dublineses, la última traducción canónica era la de Cabrera Infante y era en los 70, o sea, 50 en los años. 70. De un cubano. Eso está en el prólogo, que es muy interesante. Sí. Entonces, digamos, hay algo del lenguaje que evidentemente cambió en 50 años y geográficamente también. Entonces, bueno, todo eso son cosas que después se meten de algún modo en la definición que va a tener cada frase, ¿no? Cómo vas a equilibrar cada frase, digamos, ¿no? Y cómo vas a construir un poco la voz de cada relato, digamos. Perfecto. No sé si alguien más quiere preguntar alguna cosa. Les voy a leer en el interín los nombres de todos y si me falta alguno me chiflan porque voy a hacer el sorteo. Miren qué bárbaro, ¿no? Menos mal que soy abogada y pretendo escribir algo. No me dedico a otra cosa porque si no, sonamos. ¿Puede ser? Ahí hay alguien que quiere preguntar, no lo estoy Sí, viendo. pregunten lo que quieran. Yo voy a ir haciendo esto y quería decirles eso, que pregunten. Te quería preguntar, en Arcilla hay justo una traducción que me tuvo a mal traer hoy a la tarde, que era Dummy por tonta. Sí. Me costó encontrar
digamos, la relación. No sé si la tenés presente, ¿no? Por ahí la pasaste en su momento Sí. y ahora ya quedó al costado, ¿no? Sí. Pero me resultó, busqué otras traducciones y en otras traducciones estaba la mudita, o la muda. Sí. Sí. Y mismo a mí me desconcierta porque es una palabra muy arbitraria que usa Joyce en ese ¿Por qué te relato. parece arbitraria? Verdaderamente yo creo que utiliza Dami en el sentido de retrasada, ¿no? No está mal retrasada. Pero me pareció que era una palabra muy cargada de significación, especialmente teniendo en cuenta las mujeres que viven o Sí, que están en ese lugar, yo ¿no? creo que Joyce, está bueno eso que decís. Yo creo que eso, y lo mismo podríamos pensar cuando recién hablábamos del cuento Archilla con el mentón, ¿no? Como que Joyce ya tiene como esa cosa, diríamos, expresionista, ¿no? Donde también se da cuenta que puede como gozar con los elementos que pone en juego, ¿no? Entonces vos notás que en determinado momento se la agarra, diríamos nosotros, ¿no? Con algo y lo repite y lo gasta y rebota ahí. Y uno podría decir con Bach que hay como un placer que es absolutamente para él, diríamos, de eso, ¿no? Como que uno diría, pero ¿te parece, no? No, podemos, uno podría, y muchas veces eso pasa también después cuando se edita la traducción, tratar de buscar, como siempre, algo un poco más ecuánime, algo un poco más, ¿viste? Siempre la idea de la edición de una traducción es, bueno, busquemos un lenguaje, una lengua donde tratemos de que no haya como excesos, pongámoslo así, ¿no? O excesos, ¿no? La versión que vos das, ponerle con retrasada, es más fuerte que tonta, diríamos, ¿no? Pero imagínate que además después, retrasada, repetido varias veces, también no es lo mismo que retrasada dicho una sola vez. Esto es lo que uno también calcula cuando elige una palabra, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando yo esta palabra la repita 3 o 4 veces en distintos contextos? No es lo mismo. Entonces, y está la traducción que puede ser errónea, ¿no? Quizá, por ejemplo, elegir, quizá por un afeite de otro momento, transformar a la tonta en muda, son cosas distintas, diríamos, ¿no? Ahí hay como una decisión, porque vas a transformar a alguien que el autor está diciendo que es tonto, con las variaciones, quiere decirle idiota, quiere decirle retrasado, quiere decirle débil mental, quiere decirle... Está bien, pero más o menos estaríamos dentro del campo semántico del autor. Si vos le decís mudo, está diciendo otra cosa. Está falseando, no hay manera. Una cosa es decir amarillo patito, amarillo blancuzco, amarillo, otra cosa es decir negro, ¿no? Entonces, me parece que eso también es como una de las, volviendo a lo que lleva tiempo, ¿no? El tema es que vos venís a veces en una frase, que diríamos, venís rápido traduciendo, ¿no? Y en determinado momento, acá, ¿qué es lo que elijo? ¿No? ¿Qué es lo que elijo para este momento? ¿No? Pero Joyce tenía, digo, esto se ve mucho, ¿no? Cómo incluye, digo expresionista porque me parece que en muchos casos él deja ver los bastidores, digamos. Él deja ver el artificio, diríamos, ¿no? Como que él no oculta el artificio. Y en ese sentido me parece que también es injusto cuando se ve en Joyce, sobre todo en Dublin, como la beta más costumbrista o más naturalista o demás, ¿no? Como que sería una mimesis de la Dublin de principios del siglo. O sea, me parece que ese sería que muchas veces, hasta John Banville, cuando hizo un prólogo en una edición de ahora, de 5 o 7 años, siguió ese camino. Por eso yo en el prólogo puse como que me parece que no había que seguir ese camino, porque al revés, ¿no? En Joyce hay algo mucho más experimental, y en principio hay eso. Hay todo el tiempo, es como si él aclarara, miren que esto es un artificio, ¿no? Después volvemos a lo mismo. ¿Y qué significa que diga eso? Pero él lo dice, digamos, ¿no? O sea, no vayan a pensar que esta es la gente de Dublin. Entonces, eso te genera un problema, ¿no? Claro. Porque resulta que te presenta gente de Dublin, pero es como si te parara un tipo como se paraba el artista argentino, María lo conoce seguro, ¿no? Alberto Greco, y dijera, bueno, esta
esta no es la gente de Dublin, bueno, te vuelve como loco, ¿no? Porque, y entonces, ¿qué? ¿No? Claro. Queda como También, el concierto, también ¿no? tuvo un par de temas con el asunto de la publicación, porque este justamente Arcilla lo había escrito en 1906, creo, y recién lo publica como 10, 12 años después porque le interrumpieron la publicación de los relatos. Sí, Sí, pasó porque tiene esa como de la muerte, claro. mucho, 10 años, digamos, entre digamos, la escritura de los cuentos y la publicación, pero por problemas editoriales, ¿no? O sea, por idas y vueltas editoriales, y porque en un momento Joyce se cansó de los rechazos y bueno, no lo publico, digamos, ¿no? Y después, si no me equivoco, es que lo conoce a Pound, nada más y nada menos. Y Pound es el que se mueve un poco para que, y le da ánimo como para que vuelva a insistir y qué sé yo, y ahí entonces se publica, ¿no? Pero bueno, ahí ya estamos Edgardo, en el terreno de la publicación. creo que está Sí. Pablo Testa, Sí, Pablo había Pablo dicho Testa, que preguntar. creo que quiere preguntar algo. Una curiosidad que me surgió a partir de la pregunta de recién, o sea que quizás está medio traída de los pelos, pero son esas curiosidades que le salen a uno. Con esta cuestión de la traducción y teniendo en cuenta que estuviste bastante tiempo para traducir una obra tan grande, yo siempre tengo la impresión de, hasta de que, y quizás no tenga nada que ver, pero es como poca gente leyó el Joyce completo, ¿no? Yo siempre creo que en algún punto Borges miente cuando dice eso. Y a partir de la pregunta de recién sobre algo tan completo, la palabra Dan, ¿qué opinas de las ediciones bilingües? Donde está el original y está la traducción, ¿no? Estaba pensando en eso, digo, por un lado, al que maneja el idioma podría servir para hacer como una especie de tercera traducción o una especie de traducción al infinito, cada uno haría una distinta, pero al mismo tiempo le quitaría un poco el valor, el precio a la traducción, ¿no? Es como que todos estaríamos juzgando eso. Es eso nada más, ¿no? A mí no me gustan las ediciones bilingües, salvo cuando en realidad lo que me permiten es acceder al original, ¿no? Es decir, cuando no puedo conseguir el original, y entonces aunque sea consigo una edición bilingüe, que es lo mismo. Pero el otro día creo que era Guillermo Piro, que en un momento hablando justamente de las ediciones bilingües, decía, son como ediciones de traducción que vienen con un auditor. Entonces, me parece que alguien que puede leer la edición original va a leer la edición original, ¿no? Y que leer traducciones no es leer en la lengua original, claramente, ¿no? Leer una traducción es leer una traducción, ¿no? Y entonces ahí nos metemos con todo lo que implica la traducción y por qué es un género literario, podríamos decir, ¿no? Es decir, me parece que leer una traducción es leer una traducción. Carlos Correa, por ejemplo, un autor que yo admiro mucho, que era profesor de filosofía, estudió alemán para leer a Kafka, a Hegel, a Kant en alemán, a Nietzsche, ¿no? Entonces, bueno, digo, si te interesa mucho la literatura, si te interesa mucho ciertos idiomas o ciertos autores, no me parece tan mal, además porque como para empezar a leer, lectura, yo ahora lo sé que vivo afuera, es uno de los modos más amables de vincularte con una lengua, ¿no? O sea, en realidad es lo primero que mejor te sale poder leer nuestra lengua, ¿no? Entonces, me parece que la traducción es otra cosa, diríamos, ¿no? Y que es más valioso un poco lo que decíamos recién ahí con Fernando, ¿no? Las discusiones que genera esa fricción con la propia lengua, con la otra lengua, ¿no? Ahora a mí me pasó que Luto sale el mes que viene en italiano, y entonces era genial, ¿no? Ver cómo se traduce negros en Italia. ¿Cómo haces? Sos traductor y tenés que traducir negros, ¿no? Que vieron que el Luto es una de las partes de la novela, pero se dice mucho. Eso que para cualquier argentino sería tan natural decir, pero mira, son unos negros, ¿no? Bueno, eso que es tan natural para nosotros, ¿cómo lo hacemos para un italiano? ¿No? ¿Cómo le
italiano, que en realidad, por ejemplo, la segregación no tiene que ver tanto con pobres ricos, sino, por ejemplo, con el sur y el norte, o ahora, por ejemplo, con los gitanos, digamos, los que son los chingari, ¿no? En Italia. Bueno, hay que buscarle la vuelta, digamos. Y aún con la nota al pie, tampoco llegás a resolver el problema. Ahora, a mí me parece que ahí está como lo más interesante, si querés, como del hecho cultural de la traducción, digamos, ¿no? Si no, creo que es como un reduccionismo que te hace pensar que vos podés acceder del todo plenamente a la Dublin de Joyce de 1914. No, vos estás accediendo, lamentablemente, a la Dublin que yo pude conseguir, transmitirte y montar, digamos, ¿no? Es como una adaptación. Sería como yo pude hacer una adaptación de Joyce. No es poco eso. Y eso ya es un montón, obvio, ¿me entendés? Y si querés leerlo a Joyce, bueno, lo lees en inglés, digamos, ¿no? Y de ahí lo lees a Joyce, seguramente, ¿no? Si no es Joyce, traducido por mí, en este caso, digamos, ¿no? O por el que sea, digamos, en este momento, ¿no? Por eso también Biblia decía, ¿no? Que habría digo, los clásicos siempre se van retraduciendo, porque los clásicos y la traducción va dando cuenta de cuál es el estado de la lengua, ¿no? Entonces, sí o sí, ¿quién va a dudar de Cabrera Infante? Cabrera Infante es un escritor extraordinario, un traductor extraordinario. Ahora, aún así, no puede escapar, diríamos, a que tradujo a Joyce en los años 70 y a que él era cubano en los años 70, digamos, ¿no? Y bueno, y eso genera efectos en el armado, en la adaptación que hace de Joyce en los años 70. Bueno, supongo que yo haré lo mismo. Bueno, hagamos el sorteo. Caminantes, bueno, a ver. Acá dice Jimena, que no sé si es Jimena o Jimena es compañera. Buenísimo porque lo tengo en la versión Pocket, no lo tengo el otro, bueno, el que salió, así que bárbaro, buenísimo. Y los otros los tengo. Acá estoy con este. Vamos. Bueno, buenísimo. Bueno, gracias. Voy a sacar uno. Fernando Castelo. Bueno, a mí me pasa lo siguiente. ¿Ya lo tenés, Fer, Luto, o no? Yo o sea, me lo acabo de ganar yo, lo puedo dar. ¿Quién no leyó Luto y quién no lo tiene? Elegí vos, si querés dártelo, por ejemplo, a María, que la veo levantar los bracitos. Claro, porque yo vivo en la Patagonia, yo. A María Pichel. Bueno, muy bien. Entonces, ya tienen dueño estos libros. Bueno, Edgardo, primero que nada, muchas gracias por la generosidad que estás ahí, que es la noche. Te agradecemos, como siempre, un placer. Quiero recomendarles a todos los que están acá los cursos de Edgardo para leer novelas que hemos leído en enero, que no alcancé a preguntarle, y que hemos leído, ahora estamos con los Detectives Salvajes. No se lo pierdan porque es genial. Después me gustan mucho unos cursos que da Edgardo, en los que una vez la mandé a Titi porque yo estaba de vacaciones, que son sobre las nuevas formas del relato breve. Excelente. Y prometió que iba a sacar un libro sobre eso, pero hoy no me dijiste nada, Edgardo. Y bueno, mira, saco uno el mes que viene, hoy me avisó el editor que sale un libro de relatos en julio. Así que, pero el de cuentos saldrá un día, o sea, este texto que es como más técnico, si querés, sobre el cuento. De teoría literaria. Sí, en realidad, claro, en realidad me había dicho una editorial universitaria argentina para editarlo, pero bueno, se diluyó un poco el proyecto o se detuvo, así que bueno, saldrá por otro lado, pero bueno, este año ya salen varias cosas, será el año que viene o el otro. Perfecto, entonces, Edgardo, te agradecemos otra vez, les agradezco a todos los que se subieron, porque venía Edgardo, que me parece genial. Gracias. Chao, gracias. Gracias, re lindo. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgardo. En julio supongo que voy a andar por ahí, la podemos ver. Muy bien, nos veremos. Buenísimo.
Qué lindo, reunión bueno. presencial. Genial. Y a los del Muchas café gracias. les mando material y el jueves que viene seguimos, Te chicos. anotas, Y todos los que quieran participar, escriban. Son bienvenidos. Gracias. 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 Chao.